Bueno, muy buenos días a todos nuevamente, las personas que se han conectado recientemente. A continuación, un gran amigo, el doctor Carlos Alejandro Chávez, nos acompaña desde México. Carlos nos va a hablar hoy en esta mañana de algo pues, que en algunos grupos hemos empezado a hacer y que siempre es un poco complejo, difícil, buscar la población adecuada, las herramientas adecuadas. Pero que día a día vamos viendo cómo los resultados, tanto en adultos como en niños, de esta técnica de estimulación, pues nos muestra que yo creo que va a ser la tendencia en un muy poco tiempo de todas las estimulaciones que tengamos que hacer. Y la siguiente charla es estimulación quisiana y derrame izquierda en población pediátrica. El doctor Carlos Chávez es su especialista en cardiología pediátrica y alta especialidad en electrofisiología cardíaca pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente el doctor Chávez es médico adscrito de electrofisiología cardíaca en el IMSS, en el Centro Médico Nacional de Occidente, en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Pediatría. Y también es electrofisiólogo pediatra en el Hospital Real San José Valle Real de Zapopan. Adelante, doctor Carlos. Muchas gracias por estar por acá con nosotros esta mañana. Muy bien, les agradezco la invitación, César, y por invitarme a participar en este foro. Y bueno, vamos a empezar a hablar algo de la estimulación gisiana y de rama izquierda, ¿verdad? En la población pediátrica, pero no sin antes, pues hablar de las alternativas que tuvimos y que siguen existiendo de estimulación cardíaca. Esta lo podemos dividir por el número de cámaras, como unicameral, para hacer la estimulación en la aurícula o directamente al ventrículo derecho, la bicameral, tanto aurícula como ventrículo, y tricameral, llevando un electrodo más por el seno coronario para estimular el ventrículo izquierdo. Estos tipos de estimulaciones las podemos hacer transvenosas o epicárdicas. Ya nos dieron algunos ejemplos epicárdicos en cardiopatías congénitas. Desde el año 1959 se publicó pues, la primer paper en donde nos hablaban sobre el marcapaso transvenoso y posteriormente la estimulación bicameral, donde se agregó la R, ¿verdad? Que conocemos que son un factor importante que se consideró en ese momento como fisiológico. Esos algoritmos de respiración en el que aumenta la frecuencia del paciente, pues se consideró fisiológico en ese momento y pudiendo tener un intervalo AB que pudiéramos modificar y hacer que tuviera una sincronía auriculoventricular nuestro paciente. Estudios como el Moss y el David indicaron que la estimulación desde el ápex, desde el ventrículo derecho, pues promovía una progresión de la insuficiencia cardíaca en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, por ello, se fueron buscando otros sitios de estimulación, tanto en el septum interventricular, a nivel distal, medio o hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Pero eso no fue suficiente, sino que se fue buscando la estimulación en el ventrículo izquierdo, que se hacía una perforación a través del septum interauricular y se avanzaba un electrodo, o a través del septum interventricular y se avanzaba hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo. Sin embargo, posteriormente empezaron a hacer más otras técnicas para hacerlo menos complicado, menos tiempo, pues la estimulación de las de His. Esas se iniciaron también por el año pasados, en donde se hacía a través de reconstrucción electroanatómica, se identificaba la zona del His y se llevaba un electrodo convencional de los que estamos acostumbrados a utilizar
y se impactaba en esa zona. Esas son algunas angiografías donde vemos la estimulación del tracto de salida del ventrículo derecho y hacia el septo interventricular alto, medio y bajo. Aquí en esta angiografía, a la derecha tenemos dos electrodos, uno que está en el septo interauricular y otro en el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta imagen representa la estimulación bicameral, pero siendo desde el ápice, donde vemos un trazo en V1 con una imagen de rama izquierda que está simulando desde la punta y la energía va viajando de la punta del ápex hacia la base del ventrículo y pasa hacia el ventrículo izquierdo. Sin embargo, bueno, en pediatría, ¿qué se fue buscando, no? En el año 2008, aquí se publicó que la importancia del sitio de estimulación ventricular. Entonces, tratando de que lleváramos esos electrodos no al ápex, sino que lo lleváramos lo más basal posible para tener una mejor estimulación o estimular la zona del GIS. También se publicaron en el año 2000, les decía que como nuevos sitios de estimulación. Entonces aquí encontraron que los pacientes que tuvieron estimulación de las de GIS, el QRS se acortaba, era menor a 120 milisegundos. Normalmente se hacía ecografías seriadas en donde veían que las dimensiones del ventrículo, tanto en sístole como fin de diástole, disminuyeron y que la función ventricular había mejorado en más de un 10%, considerándose que algunos de estos hasta un 30% de la fracción de eyección habían mejorado con la estimulación desde las de GIS. Bueno, ¿y dónde se encuentra este haz de GIS? Bueno, lo vamos a encontrar hacia el sitio del triángulo de Koch, ¿verdad? Este tiene una parte que vamos desde el nodo auriculoventricular, se va a dividir en la zona del GIS y la rama izquierda y la rama derecha. Entonces, estos sitios también implicaron que dijéramos, bueno, si tengo un bloqueo más allá de la zona del GIS, a lo mejor no va a estimular. Entonces, por ello se empezaron a buscar otras zonas de estimulación hacia la rama izquierda para poder capturar esta y que no tuviéramos los problemas que cuando tenemos un bloqueo infragisiano. Para el bloqueo intragisiano o supragisiano no había ese problema de estimular como lo más cercano al GIS. El objetivo de la estimulación gisiana es provocar que la estimulación ventricular sea a través de la vía del sistema específico de conducción para que se produzca una actividad electromecánica lo más normal posible y pues evitar la sincronía interventricular e intraventricular. Hay otros artículos en donde nos publicaron y que las estimulaciones. Ya hablábamos desde el ápex, como vemos aquí en V1, en la imagen de A, un QRS negativo. Y cuando estimulábamos tricameral, también desde el ventrículo izquierdo y luego el ventrículo derecho, con tiempos de activación se hacía más angosto, pero ya el QRS se hacía positivo. Y cuando viene acá la estimulación desde el haz de GIS, como en la imagen C, tenemos el QRS mucho más angosto, entre 80 hasta 110 milisegundos aproximadamente. Sin embargo, bueno, vienen ahora las estimulaciones de resincronización con HOT-CIRT y LOT-CIRT, en donde también se puede hacer un QRS mucho más angosto. En el 2018, la Sociedad Europea de Cardiología pues también nos habla sobre la estimulación y de las de GIS y hace un metaanálisis en donde observan que los pacientes que llevaban estimulación de este tipo
tenían una mejor calidad de vida, menos fatiga, menos insuficiencia mitral. También la perforación que pudiéramos tener entre las complicaciones y la vigilancia de los umbrales, ¿verdad? Estos umbrales eran un poco mayores y el débito de la batería pues se veía comparablemente entre 3 años menos que un marcapaso habitual. Pero la fracción de eyección había mejorado en todos los pacientes que habían tenido este tipo de estimulación. Sin embargo, ¿qué pasó con los pacientes que tenemos con cardiopatía congénita? Bueno, también se empezaron a colocar marcapasos de estimulación gisiana en ese tipo de pacientes. Muchos de ellos fueron, como ya habían comentado, pacientes con doble discordancia, en donde era fácil acceder al sistema eléctrico izquierdo porque se encuentra al lado derecho. Pero bueno, la estimulación de rama izquierda de esta se recurrió a los criterios del Dr. Wang, en donde la estimulación de rama izquierda se definió como la presencia de una morfología QR o SRS' en V1 y la estimulación septal profunda como la presencia de QS en V1. Estos criterios nos ayudaron a que buscáramos estimular desde la rama izquierda para que tuviéramos una impedancia más estable, menos riesgo de que también se pudiera caer el electrodo y que el débito de la batería pues fuera lo más normal posible a lo que venimos a estar acostumbrados. Las ventajas de esta estimulación es que los complejos que les decía son más estrechos y los mejores resultados en la estimulación se obtienen en el momento del implante y a cabo de 3 meses de estimulación rama izquierda y no con estimulación del GIS. Y en la rama izquierda consigue un QRS estimulado más estrecho con un menor umbral, mayor detección de la onda R y menor tiempo de fluoroscopía con una incidencia complicación similar a la estimulación de GIS. El material de implante que nosotros tenemos acá en México es por la empresa de Medtronic. Aquí vemos la vaina, es la C315, ya viene preformada. Esta tiene en su diámetro proximal una válvula a través de la cual se avanza el electrodo del Select Security 3830, que es de 4.1 French, que viene la hélice o el tornillito que expuesto, por eso se ocupa la vaina también para poderla llevar. Y existe otra vaina que es deflectable, que esta podría ayudarnos y tener que maniobrar menos a nosotros, pero aún no la tenemos acá en México. Inicialmente empezamos este programa de estimulación en el 2019, en donde todos los que pusimos en ese año llevamos un electrodo tetrapolar para ubicar el haz de His. Teniendo la señal de His en el electrodo distal, llevábamos la vaina hacia y impactábamos el electrodo y posteriormente tomábamos las señales para tratar de tener pues una señal completamente nítida. Sin embargo, en algunas pacientes que nos tocó colocarlo con cardiopatía congénita, pues teníamos estimulaciones no selectivas. Y esta estimulación no selectiva pues va a llevar a que tengamos un poco más de gasto de energía, así como las salidas van a ser un poco más altas. Los tipos de captura, pues les decía, es selectiva y no selectiva. La selectiva vamos a tener una línea isoeléctrica pequeña entre la espícula de estimulación y el QRS que se transmite. Este electrocardiograma a 12 derivaciones corresponde a una estimulación no selectiva. Los primeros 3 latidos son del paciente. Los posteriores vemos una espiga de estimulación y
El QR es ligeramente más ancho, semejando a una pequeña onda delta. Entonces, esta onda delta es porque está capturando el tejido del ventrículo derecho. Entonces, hace que veamos esa imagen. Por ejemplo, aquí la vemos en D1, D2, ABR, sí, V1. En D3 no se nota esa pequeña onda delta, pero pues este se considera como captura no selectiva. Y en la simulación selectiva les decía que después de la espícula tenemos un intervalo isoeléctrico en cada uno de estos. Entonces, esa es una simulación selectiva. Tratábamos nosotros con el catéter tetrapolar, pues de llevar a la captura selectiva de las de His. Ese retardo que nos da la onda delta, pues es lo que vamos a transmitir cuando no son capturas selectivas, pero de igual manera es una buena estimulación que le va a ayudar al paciente. Lamentablemente, el gasto de la batería pues va a ser mucho más rápido. Cuando estimulamos entonces selectivo, la estimulación viene desde la parte basal hacia el ápex y hay una sincronía ventricular. En la estimulación hisiana en cardiopatías congénitas, también tanto selectiva como no selectiva, en pacientes con transposición de grandes arterias y bloqueo AV completo, les decía la doble discordancia, pues aquí estos pacientes tuvieron una adecuada evolución, tanto con no selectiva como selectiva. Y hay otro paper donde también hacen lo mismo, los que hemos encontrado nosotros han sido sobre transposición corregida. Nosotros hicimos un estudio en el cual lo presentamos este año en el Congreso Europeo de Cardiología de los pacientes que llevamos de junio de 2019 a agosto de 2021. Sí, de estos pacientes fueron 21 en total, comparamos 11 con estimulación hisiana contra 10 que tenían estimulación septal, observando pues que los pacientes con estimulación hisiana tenían mejor sincronía atrioventricular como auriculoventricular. Y los diámetros de sus corazones disminuyeron. 4 de estos fueron pacientes con cardiopatía congénita, C y B, primordialmente con bloqueo postquirúrgico. Y el resto pues eran bloqueos AB completos congénitos. Les vamos a presentar unos casos del hospital, en donde este fue nuestro primer caso en el 2019, una joven de 11 años de edad con antecedente de cardiopatía congénita cianógena, tipo transposición congénita, una LTGA con anomalía de Epstein, posoperado de cierre de PCA también, en seguimiento por bloqueo AB completo asintomático. Se le habían hecho pruebas de esfuerzo en el 2017 con frecuencia máxima de 107, suspendido al minuto 2 de la segunda etapa por fatiga, con presencia de extras ventriculares monomórficas, envejecimiento, que en el esfuerzo desaparecían. Los cortes de seguimiento del año 17 con bloqueo AB completo, frecuencias 44 mínima, promedio 60, máximo 89. En el 2018 la frecuencia ventricular media en el electro de 75 con ritmos de escapes de QRS estrechos de 71 milisegundos, por lo que se decidió llevar a colocación de marcapasos. Esta es su radiografía de la paciente, donde vemos que tiene cardiomegalia, cavidades derechas, y este es el electro inicial con el que entramos a la sala, con el bloqueo AB completo. Y llevamos el electrodo tetrapolar para ubicar la zona de la de His. Aquí en la oblicua derecha. Ese es el QRS que tuvimos de esta paciente estimulado, de 115 desde la espícula. Y de la espícula R, que consideramos que es la activación del ventrículo
izquierdo medida en V6, esta es de 70 milisegundos. Aquí vemos la angiografía, bueno, la fluoroscopía, donde ya tenemos impactado el electrodo y liberado de la vaina. Aquí en la oblicua derecha también. Ya con el segundo electrodo auricular. En la oblicua derecha viendo los dos electrodos. Y nuestro segundo caso es una paciente de 15 años, 30 kilos, que fue enviada de Sonora a México para revisión de marcapaso epicárdico, portadora de síndrome de Down, posoperada de canal AB completo en el 2017, con bloqueo postquirúrgico. Y se programó para marcapaso endocárdico. Esta paciente nos encontramos que ya no tenía sistema venoso a través de la vena innominada para llegar a la vena cava superior derecha, y esta paciente tenía una vena cava, bueno, tiene una vena cava izquierda persistente. Vemos aquí la inyección del contraste porque baja directamente por la vena cava superior izquierda y llega hacia el seno coronario. Entonces se avanzaron las guías y los electrodos de llegándose a impactar. También se llevó un electrodo tetrapolar a la zona del GIS para ubicarlo. Aquí tuvimos que hacer algunas maniobras con la vaina, hacer más posterior para tratarlo de llevar hacia la zona que vimos de las de GIS y poderlo impactar. Este fue el resultado final. El espícula R fue de 78 milisegundos y el QRS estimulado de 87 milisegundos. Este es uno de los últimos casos que hicimos esta semana. Este ya es de estimulación izquierda, un paciente con tetralogía de Fallot, pesa 10 kilos. Vemos ahí su marcapaso bicameral con QRS ancho. Sí, mayor de 160 milisegundos. Este es el electro, ya una vez que nosotros le pusimos el marcapaso, donde el QRS es mucho más estrecho, aún continúa con cambios en la repolarización ventricular en precordiales derechas. Y esas son las angiografías. La angiografía que tenemos al lado izquierdo de nuestras pantallas, vemos el electrodo que lo llevamos hacia la zona de las de GIS, pero nos fuimos 1 centímetro abajo, que es donde vamos a encontrar la rama izquierda. En la oblicua derecha vemos la posición ya una vez que está impactado, y en la oblicua izquierda viendo hacia el septum. Lo que hacemos en estos pacientes pues es inyectar el contraste y medimos, le pedimos al técnico que nos está apoyando que se mida desde donde se puso el contraste, el tatuaje, hacia la punta del electrodo para saber cuántos milímetros fue más allá dentro del septum. Aquí vemos el electrocardiograma de 12 derivaciones, el tercer latido, el latido estimulado del ventrículo, y el cuarto latido, el latido ya dado por la estimulación de rama izquierda, donde vemos también una espícula R, 65 milisegundos, el QRS de 61 milisegundos como tal. Y aquí las mediciones finales. Una vez que se liberó de la vaina, viendo que no se moviera, pues tenemos 69 milisegundos de espícula R y el QRS de 58 milisegundos, una B de 120 milisegundos, y desde la espícula de final del QRS, tomando ya la estimulación del ventrículo derecho, 114 milisegundos. Bueno, estos fueron nuestros casos y consideramos nosotros que la rama izquierda va a ser una de las
mejores estimulaciones que vamos a tener para los pacientes, manteniendo mejores umbrales, así como salidas de estimulación que pueden apoyarnos a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y lo que nos preocupa más a nosotros por los años de estimulación con un marcapaso convencional es que pueda ser síndrome de marcapaso y dilatación. No les presenté ese caso, pero ya se había comentado alguna vez al doctor César, una niñita que tenemos en protocolo de trasplante cardíaco por cardiomiopatía dilatada secundaria, un síndrome de marcapaso, estimulación epicárdica. Entonces estamos en espera de que pueda llevar a esta pequeña trasplante, pero mientras tanto la estamos resincronizando con la estimulación de rama izquierda. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Unos casos muy interesantes y vemos, digamos, que en pediatría sí es una opción viable. Eh, digamos que por el peso, pues a veces nos dificulta el uso de las vainas, pero vemos que, digamos, con algunas maniobras podemos lograr la estimulación tanto oficiana como de rama izquierda.